Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las emulsiones. Somos estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la especialidad de Industria Alimentaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los participantes de este video son Tawada Merlin, Salas Yasmín, Gotarate Osorio Diego, Mondragón Carol, Tessa Jocelyn y Peceros Dayan. ¿Qué son las emulsiones? La emulsión es una mezcla estable y homogénea de dos líquidos que generalmente no se pueden mezclar. Esto se puede ver en el caso del agua y el aceite. La unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles consiste en la dispersión de un líquido en otro, ambos en diferentes fases líquidas. En la imagen podemos ver el líquido 1, que es el agua, y el líquido 2, que es el aceite. La emulsión se ve cuando los dos líquidos no se mezclan. Y los líquidos invisibles se ve que el aceite está sobre encima del agua, no se lograron mezclar. Características de una emulsión química. Se forman por líquidos invisibles, como ya hemos visto, son los cuales no se pueden mezclar. Contienen dos fases, una que es la dispersa y una continua. Presenta el efecto Tyndall, que son partículas de la fase dispersante que dispersan la luz, ocasionando un aspecto turbio a las emulsiones. El aspecto es similar al efecto Tyndall, el cual presenta un aspecto turbio. Luego viene el color, la inestabilidad y la demulsificación. Mediciones para la viscosidad de emulsiones para el control de calidad. La viscosidad de las emulsiones varía según la temperatura, la cual a medida que disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad, y al agregar agua, la viscosidad se puede ajustar a una viscosidad más baja. Para aumentar la viscosidad se puede utilizar espesantes de emulsión. Uno de los 4 puntos es durante la homogeneización. La homogeneización es un proceso que combina diversas sustancias para producir una mezcla uniformemente consistente. También se utiliza principalmente como componentes que no son solubles uno en el otro y que apenas son miscibles o no son miscibles en absoluto. Muchas emulsiones sufrirán un aumento sustancial de viscosidad a medida que se reduce el tamaño de las gotas. La cantidad de este aumenta y será un buen indicador de la calidad de la emulsión. Durante la concentración de las emulsiones tiene una fuerte correlación con la viscosidad de la emulsión. Por lo tanto, la información de la viscosidad se puede utilizar de una manera muy eficaz para predecir concentraciones con modelos predefinidos o definidos por el usuario. Durante el proceso de mezcla, en este proceso se caracteriza la viscosidad en línea, el cual puede ser muy útil para determinar la estabilidad de la emulsidad, el punto final deseado del sistema de mezcla y la combinación, y también para asegurar la continuidad. También tenemos las emulsiones como sistema de complejo. En estas, las emulsiones son un sistema de complejos con una amplia gama de aplicaciones y usos comerciales. La caracterización precisa de las emulsiones con los datos de viscosidad es fundamental para garantizar la estabilidad y el rendimiento de la emulsión. Y bueno, la medición de la viscosidad obtenida con un viscosímetro en línea, el cual puede proporcionar un excelente punto de referencia en el control de calidad y garantizar este control de calidad con el control de proceso y el producto final. Las fases de una emulsión. En esta se encuentran la fase dispersa y la fase continua. La fase dispersa está presente en gotas inmersas en la fase continua. Dichas gotas pueden ser amorfas, esféricas, cristalinas o una mezcla de estas. Sus tamaños son muy diminutos, incluso ultramicroscópicos, ya que el diámetro de las mismas varía entre 10 nanómetros
a las 100 micras. Hay gotas grandes que exceden los límites del tamaño de las partículas coloidales. Sin embargo, el tamaño de las gotas es menor que el de las partículas de suspensiones. En el caso de la fase continua, es el medio de dispersión, sea análogo al disolvente en una solución de un soluto. Un ejemplo sería mezclar un poco de aceite con agua. Cuando se agitan, se forma una emulsión en la cual el aceite es la fase dispersa, mientras que el agua es la fase continua. Considerando el siguiente ejemplo, esta mezcla de dos colores vamos a llamar al azul color 1 y al amarillo color 2. En la figura A, ambas fases, 1 y 2, están separados y cuando se agitan se forma la emulsión B, donde la fase 2 se encuentra dispersa en la fase 1, ya sea más grande. Transcurrido un tiempo, las fases se separan dando lugar al estado C. Sin embargo, si se agrega un emulsionante, tendremos una emulsión más estable en la vista B. Tipos de emulsión. Emulsión directa son aquellas en las que la fase dispersa es una sustancia lipofílica. Por otra parte, en la emulsión inversa es todo lo contrario, ya que la fase dispersa es una sustancia hidrofílica y la fase continua es lipofílica. Tenemos la floculación. Este tipo de emulsión es inestable y las partículas se unen creando una masa, la cremación. La emulsión tiende a concentrarse en la superficie de la mezcla, aunque de forma separada también se acumula en el fondo. La coalescencia. Este tipo de emulsión actúa fundiendo las partículas, pasándolas a formar una capa líquida. Formación de emulsiones. ¿Cómo se forma una emulsión? Una emulsión es un tipo de coloide que se forma al combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan. En una emulsión, un líquido contiene una dispersión de otro líquido. El proceso se mezcla líquidos para formar una emulsión, se llama emulsificación. Aunque los líquidos que la forman pueden ser transparentes, las emulsiones parecen turbias o coloradas porque la luz es dispersada por las partículas suspendidas en la mezcla. Seguridad y respeto al medio ambiente garantizados mediante el uso del agua como disolventes. La viscosidad se puede ajustar fácilmente. Idoneidad para aplicaciones de pegadas y recubrimientos derivados de la propiedad de la emulsión de forma de una película cuando se seca excelente. Viscosidad con pigmentos, disolventes, aditivos, entre otros. ¿Cómo se puede romper una emulsión? Por mucho, el método más común del tratamiento de emulsiones es mediante las aplicaciones de aditivos químicos llamados desemulsificantes o rompedores de emulsión. Estos químicos están diseñados para neutralizar el efecto de emulsiones de los agentes que estabilizan la emulsión. Los desemulsificantes son compuestos superficies activas, los cuales al ser agregados a la emulsión migran a la interfase crudo o agua que rompen o debilitan la película rígida y mejoran la coherencia de las gotas de agua. Importancia de las emulsiones en los alimentos. La importancia de las emulsiones en la formulación y elaboración de alimentos radica en la posibilidad que ellas abren. Por ejemplo, para incorporar vitaminas, colorantes y aromatizantes en la fase oleosa del sistema. Para dar a los productos cierto color, opacidad deseable y para lograr una plasticidad requerida. Alimentos que contienen emulsiones. Tenemos la leche, cremas, mantecas, margarinas, jugos, sopas, mayonesas, licores en crema, salsas, postres, helados y aderezos. Generalmente la emulsión de alimentos contiene dos fases. Una es la fase acuosa, que consiste en aguas que contienen sales, azúcares ácidos en solución o otras sustancias orgánicas o coloides. Para la presentación referente al tema de las emulsiones hemos elegido la mayonesa. Para eso necesitamos un huevo, 200 ml de aceite, un limón, pimienta y sal al gusto. Comencemos. Primero comenzamos echando a la licuadora un huevo y la sal al gusto.
y luego comenzamos a licuar. No olvidemos que podemos colocar todos los ingredientes a la vez. En esta ocasión nosotros hemos querido hacerla en 2 partes, dando pausa para luego colocar la pimienta y el limón. Y seguimos licuando. Y es ahora donde vamos a colocar el aceite en forma hilo. Este paso lo vamos a hacer mientras la licuadora siga funcionando y todos los ingredientes sin parar. Colocamos el aceite en forma de hilo paso a paso y luego hasta obtener esa consistencia que estamos viendo. Y es ahí donde nos dimos cuenta que ya estaba listo. Ahora lo vamos a colocar en un tazoncito pequeño para presentarlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.